Buenas noches. Buenas tardes, perdón, todavía no es noches. Si me logran escuchar, por favor, me confirman. Buenas tardes, sí. ¿Cómo le va, Dora? Les quiero indicar un video Bien. muy didáctico que encontré. Por favor, para que presten atención, solo son 2 minutitos. Igual, todo lo que está aquí en resumen prácticamente se va a hablar en la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a escuchar entonces. Perimenopausia o menopausia. ¿Qué significan exactamente? La perimenopausia ocurre en los años antes de la menopausia, cuando sus hormonas empiezan a cambiar y sus periodos se vuelven irregulares. Esto por lo general ocurre cuando usted pasa de los 40 años de edad. La menopausia se define como la época cuando no se han tenido periodos por un año entero, que en muchas mujeres sucede alrededor de los 51 años. Puede darse cuenta de que está en la perimenopausia. Las mujeres tienen bochornos o sentirse acalorada. De hecho, casi 8 de cada 10 de ellas los experimentan. Usted puede notar otros síntomas, como cambios en su menstruación, que incluyen sangrado irregular, cambios en el estado de ánimo, dificultad para dormir y resequedad vaginal. ¿Qué puede hacer si le perturban mucho estos síntomas? Mis pacientes descubren que bajar de peso, mantenerse físicamente activas y comer saludablemente puede ser muy útil. Dese tiempo para respirar profundamente. Use prendas que pueda quitarse fácilmente y evite lo que pueda causarle los bochornos, como el café, el alcohol o la comida picante. La terapia de reemplazo hormonal es algo que ya no se receta rutinariamente, pero todavía se puede conseguir. Hable con su médico acerca de sus riesgos y beneficios. ¿Se pueden usar las hierbas o las medicinas naturales? Pueden ser de utilidad, pero los estudios son contradictorios, por lo que es mejor hablar primero con su médico. Recuerde que la menopausia es un periodo de transición natural, que para muchas mujeres es positivo y motivo de celebración. Usted no está sola en esta nueva etapa de su vida. Encuentre apoyo hablando con otras mujeres, con la familia y con su médico. Nosotros tenemos los recursos en el internet para ayudarle, como artículos, videos y fotonovelas. Ya, listo. Bueno, lo que ustedes acabaron de ver era un video más o menos explicativo como tal de lo que nosotros vamos a hablar en la clase del día de hoy. Hemos venido hablando sobre el cuidado de la mujer en el proceso de embarazo, en el proceso de parto y del recién nacido. ¿Sí? Hay una etapa, como ustedes la acaban de escuchar, que es sobre la menopausia, ¿sí? El climaterio. Hay muchas dudas, muchos estigmas, muchos comentarios, se podría decir incluso historias como tal sobre esto. Y ustedes, bueno, la mayoría son mujercitas en las clases que tenemos, por lo general, a veces el estudio como tal de enfermería es menos un 10, un 15% de varones y el resto es mujercitas. Y los que no, pues nos toca aprender de cosas que la experiencia como tal de ustedes nos explican y más aún reforzado con lo de la ciencia, ustedes van a conocer y conocen mucho de esto. Entonces, como siempre les digo, muy aparte de lo que les hablo en este momento, siempre vayan por favor a leer, investiguen y todas las dudas que tengan, por favor no se queden con las dudas. Es bonito leer y bonito aprender. Entonces, vamos a dar una inducción, una pequeña apertura a este mundo de la menopausia y el climaterio, ¿sí? Habíamos mencionado que la función específica del aparato reproductor femenino, ¿sí? Era la producción como tal de hormonas, de óvulos, de los ovarios, del útero, la parte reproductora como tal y transitoria de un nuevo ser también, ¿sí? Eran sus funciones específicas. Y cuando nosotros hablamos los temas de las ligaduras, las fertilidades y la planificación familiar y toda la historia, sabíamos que existen procedimientos o cirugías como tal cuando es de extraer los ovarios. Nosotros si sabemos que los ovarios son los productores de hormona, sabemos y tenemos
por entendido y un poquito como de analizar y encadenar una historia con la otra, ¿no? Si sabemos que el ovario es el que produce las hormonas, el que produce los óvulos, el que regula el metabolismo en parte del organismo también son las hormonas. Entonces, al momento de nosotros de extraer por cualquier situación, sean por quistes, tumores, miomas, cualquier circunstancia como tal, al extraer los ovarios, sabemos que falta un órgano, un factor que nos va a ayudar a producir eso todo. Entonces, es por eso, ejemplo, nosotros hemos escuchado vulgarmente de que es que como ya le ligaron, le sacaron los ovarios, ella se va a poner de mal genio, ella se va a volver loca, ¿saben decir? Ella está comiendo más, se va a engordar, ¿sí? Diferentes tipos de situaciones. Pero nosotros como hemos venido estudiando sabemos el por qué pasa eso, ¿sí? Cuando habíamos hablado de una parte específica, sabía que incluso las hormonas nos ayudaban a mejorar el ánimo, a empeorarlo, a regularlo, entre otro tipo de circunstancias. Si hablamos de un metabolismo, sabemos que nosotros necesitamos que nuestro metabolismo actúe de manera correcta, ¿sí? Para poder alimentarnos, para poder producir energía. Pero si no tenemos esos reguladores del metabolismo, o bien se va a atrasar el metabolismo, o bien se va a acelerar. En la mayoría de los casos se va a atrasar porque las hormonas no van a regular un metabolismo correcto. Entonces, por eso es todos los dichos que ustedes escuchan, todos, a veces se repiten, a veces pasan de generación en generación, que dicen, no, a partir de los 40 años, toda tu familia se vuelve loca por cualquier motivo. Es por eso, porque llega a un punto donde ya no va a producir las hormonas y las hormonas son las que regulan metabolismo, regulan el carácter, regulan muchas circunstancias de nuestro organismo, en la parte específicamente ahorita hablando de lo femenino, entonces sabemos del por qué. Ahora, existen etapas como tal, ¿no? Vamos a hablar de la menopausia. La menopausia es el cese, o sea, se disminuye como tal o se pierde, ¿sí? La reproducción como tal del proceso menstrual. Ya no va a haber un proceso menstrual, se va a suspender. No nos olvidemos, de las mujeres son las que conocen esto, que una menstruación no es lo mismo a una secreción. A veces asocian o direccionan mal, es que yo menstrué tal fecha, pero la menstruación tiene una característica específica y una secreción otra. Entonces a veces las confunden, pero vámonos bien a la idea. La menstruación es la pérdida. Habíamos en una parte de la fisiología, la forma, la estructura del útero, habíamos hablado de que en la menstruación lo que se hace es caer la capa, ¿sí? Interna del útero, y esa es la menstruación. Se pierde el perimetrio. Viene el perimetrio, perdón, el endometrio. Endometrio, miometrio y perimetrio. Entonces el endometrio lo que hace es caerse una fina capa. Entonces, si yo sé que se va a caer una capa de piel, de células, va a ser roja, ¿sí? La menstruación tiene esa característica, así que no nos olvidemos antes de nosotros tal vez asociar mal una menstruación, es eso. Entonces, cuando se pierden las menstruaciones, ¿sí? Cuando ya no va a haber una menstruación, quiere decir que ya está empezando a existir el inicio de una menopausia. Y aquí dice, desde que una mujer haya experimentado 12 meses de amenorrea, amenorrea es que no haya menstruación sin ninguna causa patológica como tal, ¿sí? Ejemplo, ¿cómo nosotros podemos evidenciar una causa patológica? Un tumor que esté obstruyendo la salida. Miomas, quistes, algo diagnosticado. Ustedes han escuchado que mujeres no menstruan 9, 10 meses, 12 meses por algún tipo de circunstancias, pero por una patología, una enfermedad como tal. Entonces yo ya sé que cuando no hay una patología diagnosticada, y se va relacionando que la persona tiene más de 40 años, 45 años, que yo ya sé que es una edad promedia para el inicio del ciclo de la menopausia, entonces yo ya me puedo ir direccionando para allá. Pero no es que la mujer que llega y tiene 6 meses sin menstruar, tiene 45 años y ya, no, es la menopausia y ya. Se hacen estudios para poder evidenciar porque no puede estar extensa como tal, no se le puede liberar o decir no, no va a tener ninguna enfermedad, puede irse direccionando hasta otra enfermedad, ¿sí? O algo fisiológico, ¿no? Que la persona haya nacido con alguna enfermedad donde no produzca menstruación, donde no tengo ovarios, hay enfermedades como tal que producen, ¿sí? Este tipo de sintomatología que es no tener la menstruación, ¿sí? Tenemos, ¿qué pasa en estas circunstancias, no? Lo que hace es aumentar o disminuir
cierta cantidad de hormona, ya sea la folículo estimulante o la luteinizante, una de los dos. Pero ya vamos a hablar el por qué, porque aquí como dice, hay la atresia como tal de los folículos ovarios, o sea, ya no se va a producir normalmente la cantidad de estrógeno que antes nosotros teníamos, que las mujeres tenían, y comienza a disminuir como tal cierta producción. Y lo que va a hacer es no producir los óvulos. No van a producir los ovarios ya la cantidad suficiente para poder fecundar, para poder producir hormonas, para poder desarrollar todo su proceso normal menstrual. ¿Sí? Tenemos una de las características como tal, la menopausia ocurre, se puede, como les digo, se puede variar, va alterando. Hay personas que inician a los 40 años, hay personas que inician a los 45, hay personas que inician a los 55, pero por lo general una edad promedia es de 40 en adelante, ¿sí? Y que no sobrepase los 55 años. Esa es la edad promedio, ¿sí? Pero como hemos escuchado, hay el inicio como tal y la menopausia netamente. La menopausia es cuando ya haya tenido un año como tal de no menstruar, de que haya una menorrea, ¿sí? Tenemos la menopausia antes de los 40, se considera anormal y se conoce como la insuficiencia ovárica primaria. Quiere decir que ya no hay una producción correcta de los ovarios, ¿sí? Su cantidad correcta de hormonas, su cantidad correcta de óvulos. Por eso yo les digo, es un promedio de 40 en adelante. Si hay menor, algo puede estar pasando, es alguna enfermedad. Existen un sinnúmero de enfermedades como las que les acabo de mencionar, existen quistes, miomas, que impiden que produzca normalmente el ciclo menstrual, que produzca la eliminación como tal del endometrio, que produzca la formación del óvulo. Pueden haber un sinnúmero de enfermedades. Por eso que en cada clase que se les menciona, lo normal siempre vamos direccionando también a lo normal. Cuando nosotros tenemos una persona joven aparentemente sana, que tal vez dejó de menstruar 3, 4, 5 meses, algo puede estar pasando. No, quítense de la cabeza que cualquiera le diga, no, es que yo menstruo cada 3 meses y es normal. Algo está pasando, ese ovario está funcionando mal, puede que esté produciendo muchos quistes, puede que esté teniendo ya un mioma, tal vez solo llega al centro de salud, a la consulta externa, donde sea, y lo único que hacen es, bueno, ya estás menstruando mal, toma el medicamento, pero nunca se hace un estudio de imagen, nunca se hace una biometría, nunca se hace una cantidad, ejemplo, un perfil hormonal. Siempre tenemos que, como en alguna de las clases que habíamos hablado, siempre se tiene que evidenciar lo que se está sintiendo o lo que se está viendo. Si yo tengo una persona que me está diciendo toda esa sintomatología, yo tengo que ir relacionando con una evidencia, ¿sí? Yo tengo que decir, ah, ya, bueno, esta persona tiene esto, pero es por esto, por lo otro y por aquello. Tengo la imagen, la biometría, la química sanguínea, la carga hormonal. Sí, así que por favor, no se olviden, es algo anormal, no es normal. Quitemos esa idea de que, ay, es que mi hija menstrua cada 3 meses y el doctor le manda eso y dice que con eso está bien. Siempre busquemos otra sugerencia, otra diagnóstico médico, cualquier otra cosa porque puede que estemos yendo dirección mal para el tratamiento, ¿sí? El climaterio, periodo en el cual ocurren cambios endocrinos. Cuando nosotros hablamos de endocrinos como tal, es la eliminación de hormonas, ¿no? Cuando estamos en un proceso de eliminación, de producción, ¿sí? Somáticos y psicológicos. Todo lo que es sintomatología, todo lo que se presenta y la parte psicológica en la transición hacia la menopausia. Como les digo nuevamente, cuando nosotros escuchamos que una persona tiene cierta cantidad de edad, tiene cierto proceso en su estilo de vida, en lo que sea, siempre vamos a ir relacionando con problemas psicológicos. Cuando no problemas como tal de que, como vulgarmente decimos, están locas o estamos locos. Cuando no existe algo que regula normalmente, existe una alteración. Es como hay personas, un ejemplo, que van a ser operados y tienen que extraerle tal vez un dedo, por cualquier circunstancia, ¿no? La parte psicológica mental se ve afectada porque ya no es lo mismo. Yo ya me siento incompleto, así sea mínimo, así solo sea una falange, así sea algo pequeño, yo ya no me siento completo. Entonces, en la parte climatérica, en la parte de la menopausia, existe lo mismo. ¿Por qué? Porque ocurre el proceso de que, ah, no, es que yo ya estoy mayor, yo ya esto, yo ya lo otro. Agreguémosle a todo eso el proceso endocrinólogo como tal, de que ya no estoy produciendo una hormona que me está regulando, ¿sí?
mi mentalidad, mi metabolismo, mi producción normal, mis hormonas normalmente me mantenían activa, me hacían sentir bien. Vamos a hablar de las características, qué pasa, el por qué se envejecen o por qué la turgencia de la piel cambia, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Ya, ¿qué pasa? Estas son las etapas del climaterio como tal, ¿no? La menopausia, climaterio. Climaterio temprano, la menopausia como tal y el climaterio tardío. Podemos asociarlo a de menopausia temprana, ¿sí? Cuando estamos hablando aquí, y si nosotros vemos, no nos olvidemos de lo que estábamos leyendo hace un momento, cuando nosotros vemos una menopausia temprana, nosotros podemos ir asociando a que algo está pasando mal. Es diferente de que una persona de cierta edad venga y diga, sí, ya estoy empezando a tener alteración hormonal a partir de mis 35 años, ya no menstruo, ya estoy menstruando cada 2 meses, ya estoy disminuyendo, ejemplo, yo menstruaba siempre 5 días, ahora estoy solo menstruando 3, la cantidad como tal ya no es la misma, las características son diferentes, listo ya. Igual siempre recordemos direccionar al médico porque algo puede estar pasando, ¿no? A diferencia de que de 35 a 45 años ya haya la menorrea, o sea, ya haya dejado de menstruar, algo puede estar pasando, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, como habíamos hablado, no sé si era con ustedes o con quién, pero había una de las personas, mujeres adultas ya de 40 años que han tenido 3, 4 hijos, cuando había la extracción del útero por cualquier enfermedad, miomas, tumores, lo que sea, ¿sí? Le retiran el útero y la pregunta de esa persona era, ¿y ahora por dónde voy a hacer mi diuresis? Recordemos, ¿sí? Que el útero es uno y la vejiga es otro órgano. De la vejiga sale la orina por el meato urinario y del útero, ¿sí? Lo que sale del bebé por la vagina. Entonces, a veces existen ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de ir bien aconsejando, bien empapados del conocimiento para ir direccionando la información. ¿Qué pasa cuando esa persona, ejemplo, es extraída del útero? Si ya se retira el útero, ya no va a menstruar. ¿Por qué? Porque ¿por dónde va a bajar? ¿Y qué va a bajar? Si se supone que, listo, yo no tengo el acto sexual correctamente de manera natural, sino que hay el método de barrera, cualquier método como tal, ¿no? Ya no va a producir la fecundación. Entonces, ¿qué hace? Los óvulos producen, los ovarios producen los óvulos, caen en el endometrio, en el útero, y viene la menstruación y se acabó. Yo ya no tengo ese endometrio, yo ya no tengo el útero, yo ya no tengo esa capa que tiene que bajar, yo ya no tengo ningún órgano que va a eliminar una capa. Ya no va a haber menstruación, porque los ovarios puede que no hayan sido sacados, van a coger a producir sus óvulos normalmente y van a quedar en el organismo y se van a reabsorber. Pero si yo tuviera el útero, existe el proceso de menstruación, pero como yo ya no lo tengo y esa persona no va a menstruar. Y claro, si yo tengo una persona de 35 años sin útero, que se hizo la histerectomía por cualquier circunstancia, obviamente no va a menstruar. No nos olvidemos que una secreción, ¿sí? No es menstruación. Por favor, recordemos eso porque a veces tienen mal direccionada esa información, ¿sí? La menopausia como tal, ¿sí? O la perimenopausia, el periclimaterio, es el procedimiento como tal que existe desde el inicio de la menorrea, ¿sí? Hasta el periodo del cese total de la producción de hormonas, que ya vamos a hablar de las hormonas específicas que se pierden aquí, ¿sí? ¿Cuál es el rango? Ahí lo tenemos nuevamente, de 40 a 55 años, que no pase de los 55 años. Eso es un promedio como tal y no puede bajar de 45. Unas van a decir, sí, yo inicié a los 42, no, yo inicié a los 60, yo inicié a los 45. Es un rango como tal. Recordemos que no es lo mismo el organismo de una mujer que no haya tenido hijos, o una mujer que haya tenido 2 hijos, a una mujer que haya tenido 8 hijos. Va variando. Las descargas hormonales son diferentes, la alimentación. Recordemos ahorita, incluso escuchamos mucho que la alimentación está llena de hormonas, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces va variando. Y el climaterio tardío o la posmenopausia como tal ya es a partir de los 55 años. ¿Sí? Existe la amenorrea total, ya no existe. Hay características específicas en cada uno que más adelante se va a hablar. Una de las más características, de las mayores características es, en el preclimaterio disminuye en la gran mayoría, ¿sí? El deseo sexual. Durante la menopausia va aún más disminuyendo y se va haciendo casi ausente. Y la posmenopausia se pierde el deseo sexual y en cada una de las características es muy importante mencionar que en cada uno se va perdiendo la lubricación normal de la vagina.
porque ya tienen glándulas, hay características específicas que ayudan a lubricar. Se va disminuyendo la producción correcta. Y es por eso que posterior al inicio de la menopausia se aconseja el uso de cierto tipo de lubricantes para que no haya lesiones y no haya daño durante un acto sexual. Así que cuando ustedes, si son casadas o los varoncitos que están aquí, si son casados, y ustedes posterior a esta edad y inicien el proceso como tal de la menstruación, del clima, del pre y post, van a conocer el por qué disminuye y qué debemos hacer para que no haya un daño, ¿sí? Tal vez en el acto sexual. Entonces, por favor, vamos a ir direccionando el por qué y el para qué de la situación, ¿no? Es algo que sucede normalmente y debemos mejorar los conocimientos de todo esto, ¿sí? Lo que habíamos hablado hace un momento. Las definiciones como tal según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Menopausia, cese permanente de la menstruación, lo que ya habíamos hablado. La perimenopausia es cuando empieza a disminuir. Ya es anteriormente a la menopausia, ¿no? Cuando empieza a disminuir y cuando ya ha terminado ese año de la amenorrea, comienza la menopausia, ¿no? Y la posmenopausia es después del primer año, ¿sí? De la menopausia. Quiere decir que yo he iniciado la perimenopausia, dentro de la menopausia como tal, paso un año, los 8 años y de ahí viene la posmenopausia, ¿sí? Ya. Las características de las que yo les he hablado cada uno. Vamos a repetir. Ciclos menstruales irregulares, marcada fluctuación. Uno de los que nosotros más escuchamos es, y lastimosamente es uno de los que más los podemos ir direccionando y encasillando, ¿no? ¿Qué dicen? Tengo calor. Es 10 de la noche, hace frío y la mujer de más de 40 años dice que tengo calor. Existe ese cambio de temperatura, ¿sí? Existe esos sofocos que se dice vulgarmente. Las personas comienzan a sudar, a ponerse calientes, pero es por su proceso normal de la menopausia. Y alguien le dice, no, es que ya estás entrando en la menopausia. O si no, dicen, es que está haciendo frío, 10 de la mañana, solo yo tengo calor o está haciendo calor. Y uno dice, no, es que ya estás haciéndote menopausia, ya estás vieja. Esas lastimosamente se están escuchando y se van direccionando hacia la información. Es un proceso normal que todas las mujeres van a pasar, sí, a menos que tengan, como les decía, una enfermedad de base que nunca hayan visto, entre otro tipo de cosas, ¿no? Pero es un proceso. Trastornos del sueño, sí, recordemos que las hormonas nos ayudan a todo eso y cuando no tenemos esas hormonas reguladoras o ya empiezan a alterarse esas hormonas, van a alterarnos también nuestro descanso, ¿sí? Síntomas de estado del ánimo va variando. Nuevamente les digo, nuestras hormonas nos regulan eso, nos ayudan a controlar el estado de ánimo. Las hormonas de la mujer actúan directamente con la hipófisis, con la parte del ovario, entonces se van a alterar la sequedad vaginal que les vengo mencionando, ¿sí? De los procesos de menstruación de los que veníamos hablando hace un momento. Ya, ahora vamos a hablar de las funciones como tal y de las hormonas que les había mencionado hace un momento. Aquí volvemos a repetir de las edades, ¿sí? Dónde ingresa, dónde inicia, cómo termina, como tal. Aquí tenemos el rango de edad que les mencioné hace un momento, ¿no? Inicia 40 años y no debe de pasar su periodo de menopausia de los 55. Posterior a eso es posmenopausia como tal ya. Todo en adelante ya es posmenopausia. Aquí tenemos un rango como tal de 40 a 65, todo el proceso como tal, desde la pre, la meno y la posmenopausia, ¿sí? No nos olvidemos que eso puede ir variando, ¿sí? Siempre va variando según la enfermedad, según la paciente, según las condiciones, según cuándo inició su menstruación, según cuántos hijos tenga, si no ha tenido hijos, entre otro tipo de cosas, ¿no? Aquí vamos a hablar de las hormonas, ¿sí? La fisiología como tal, cómo funciona el climaterio, ¿sí? Ejemplo, nosotros hablamos de los acortamientos de los ciclos, perdón, en la peri, ¿no? Cuando ya comienzan a disminuir, continuamos en la peri. Cuando ya existe la amenorrea, cuando ya no hay una menstruación, ¿sí? Es cuando ya recién va a iniciar el proceso de la menopausia como tal, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la folícula estimulante aumenta y la luteinizante está normal. Luego aumenta aún más
luego disminuye la luteinizante, la folícula estimulante, aumenta a un nivel exagerado, sí, que ya le vemos con 3 cruz, y la luteinizante aumenta más. Lo que hace esto es cerrar, es como que tuviéramos un espacio. Lo que hace esto es cerrar y no va a producir y no va a eliminar las hormonas. Y lo que va a hacer es comenzar a dejar de producir normalmente. Entonces, vamos a tener, ejemplo, al inicio, los acortamientos de los ciclos, que vamos a tener una producción normal o ligeramente elevada de los estrógenos, que es una de las hormonas normales de las mujeres, pero luego comienza a disminuir, llegando al punto, miren, de disminuir aún más. Por eso tenemos 3 cruces, ha disminuido casi en su totalidad. Y eso es lo que hace que no haya una menstruación, porque el estrógeno es uno de los que siempre va a determinar la producción de una menstruación. Que se produzcan los óvulos, bajen y haya la menstruación. Pero como yo ya no tengo ese estrógeno, esa hormona, ya la mujer ya no está produciendo, ya dejó su organismo normalmente activo a producir hormonas, esa hormona específica, y lo que va a hacer es cesar una menstruación, porque eso es lo que ayuda a abrir esos huequitos, esos folículos para que haya la eliminación de la menstruación. ¿Sí? Lo que les menciono, no nos olvidemos de esa estructura funcional, ¿sí? Esa estructura importante, cómo está estructurado morfológicamente hablando el útero y los ovarios, ¿sí? Aquí no nos olvidemos. Aquí se produce todo el proceso como tal de la carga hormonal. Lo que hace esto es enviar, ¿sí? Producir, se va a parte de la hipófisis, como yo les digo, para que ayude y estimule a todo nuestro organismo a pensar bien, a metabolizar, a tener una buena actitud, entre otro tipo de cosas. Pero lo que hace esto al momento de no tener esas hormonas que producen, ya no va a tener que regular, ya no se va a regular de ninguna manera, no va a producir los óvulos y no va a haber, por ende, una menstruación. Lo que les había hablado tal vez en alguna ocasión de cuando existe la extracción del útero. Si se produce aquí la carga hormonal, si aquí se produce el óvulo, ya no va a venir para acá. Se puede quedar en este espacio, en algún espacio y se va a reabsorber. Digamos que el útero se retiró, ya no voy a tener yo qué capa del endometrio salir. Digamos que se ha cortado como tal una ligadura, ¿no? Solo se corta. Los óvulos siguen formándose, se quedan por aquí, se quedan por acá, se absorben, pero la capa del útero va a seguir haciendo su proceso de eliminación, ¿sí? Porque el útero como tal tiene esa actividad específica de cierto determinado tiempo, eliminar esa capa. Pero cuando hay la extracción, la eliminación como tal de esto, pues ya no se va a producir de manera correcta. Incluso, digamos que tengamos pacientes ligadas, las características, ejemplo, se cortan las trompas de falopio, ya no va a haber ese recorrido como tal de los óvulos hacia acá. Esa característica, esa menstruación va a ser incluso de color diferente, va a variar, va a seguir teniendo su tinte rojo porque se está eliminando una capa, unas células como tal, tejido, pero va a disminuir a veces la cantidad, la consistencia, el espesor, las características del color, entre otro tipo de cosas, ¿no? Porque ya no tiene el agregante extra, ¿sí? Que eran los óvulos. Entonces es por eso, ¿sí? Cuadro clínico como tal, va a existir, verán, existen diferentes tipos de características porque no todas las mujeres van a tener su misma evolución, ¿sí? Algunas la tienen de una manera súper bien, solo tienen ciertas sintomatologías como los sofocos, algunas no aumentan ni de peso, en todo. Pero una de las características que más o menos engloban, porque se da a un porcentaje alto de cada 10 o 8 mujeres tiene esto, se va determinando a ti. A corto plazo, inicialmente, sí, la irregularidad como tal menstrual. Se va a variar por el mismo hecho de que va a disminuir, aumentar ciertas producciones de hormonas, ¿no? Sudoración y sofoco, que lo hemos venido hablando. Palpitaciones sienten como tal y se evidencia que aumenta incluso el latido cardíaco. Recordemos que las hormonas nos ayudan a metabolizar, nos ayudan a tener nuestro metabolismo normal. Si no tenemos ese metabolismo, el organismo va a tratar de alguna manera de compensar, ¿no? A veces incluso empiezan a tener hipertensiones que se van luego cesando, se van perdiendo, ¿sí? Insomnio, irritabilidad. Es muy común los cambios de ánimo por el mismo hecho de lo que habíamos dado el ejemplo hace un momento, ¿no? La hipófisis regula eso, ¿sí? Es como un va y ven entre la hormona que produce el óvulo y las hormonas que producen la hipófisis. Va y ven. Cuando ya no existe ese va y ven, es como que ya no tenemos esa comunicación, esa regulación como tal, ¿no?
Disminución del líbido. El líbido es el deseo sexual que yo les había nombrado un momento. Hay el gran porcentaje se les pierde y hay un porcentaje como tal que aumenta o se mantiene, ¿sí? Mediano plazo, adelgazamiento de la piel. ¿Por qué? Porque las hormonas nos ayudan a la turgencia de la piel, nos ayudan a que tengan una piel correcta, una piel limpia, pura, brillante, no de grasa, sino brillante de piel correcta, ¿no? Deshidratación y pérdida de elasticidad. Esto se ve afectado a la parte vaginal como tal. Es por eso que se aconseja, como les había hablado hace un momento, usar lubricantes para no causar daños en la zona como tal, tanto a la mujer como al varón. ¿Sí? Incremento del vello por el mismo hecho de ya no tener quien regule, ¿sí? La sequedad vaginal que les había hablado. Dolor en el acto sexual, ¿por qué? Porque ya no existe esa lubricación, ya no existe esa elasticidad normal. Entonces se aconseja esto para que no haya el daño. Pérdida de orina al esfuerzo. Eh, se ven casos de que las mujeres ya no tienen ese control del esfínter en algunas ocasiones, ¿sí? Porque pierden esa elasticidad. Entonces hay mujeres que comienzan a tener pérdida del control, tienen el deseo de orinar, han tomado mucha agua y van perdiendo ciertas cantidades mínimas de orina y empiezan a tener uso constante de toallas íntimas grandes porque han perdido eso, ¿sí? Infecciones. Si ya no hay una buena lubricación, si ya hay una buena elasticidad, si yo ya no tengo mi organismo que esté trabajando normalmente, ¿sí? Dentro de los parámetros, porque ya no tengo las hormonas productoras, mi organismo está tratando es como contrarrestar todo y queda indefenso porque mi organismo, que ayuda a atacar esas infecciones, ¿no? Cuando yo tengo mi sistema inmunológico fuerte, pero ahorita se está concentrando en otras cosas, queda debilitado. Entonces es común infecciones de origen de tracto urinario y vaginal. Entonces, se les va a recomendar, ejemplo, el uso de ropa adecuada, sencilla, holgada, que no le apriete, abundante agua, controles constantes, no solo por regular su cantidad hormonal o controlarla, sino porque todo lo que conlleva extra eso, lo que estamos viendo. A largo plazo como tal, hay atrofias de la piel, daño, lo que les decía hace un momento, existen palpitaciones, el organismo trata de compensar de alguna manera, y puede mantenerlo como tal esas hipertensiones o en el mejor de los casos no, ¿sí? Aumento del riesgo vascular, lo que les estoy nombrando, y la elevación de la presión arterial. Es muy común porque si estamos sabiendo de que ya no hay elasticidad en la piel, ya no hay elasticidad en los vasos sanguíneos tampoco. Y lo que va a hacer esa sangre es tener más dificultad para pasar. Entonces el corazón va a ejercer más fuerza para que pase a través de las venas. Es por eso de que a comparación de los hombres, las mujeres tienden a, si vamos a hacer una comparación de cada 10 mujeres, 6 son hipertensas, es un ejemplo vago, pero de cada 10 hombres, 3 son hipertensos. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen el cese de producción de hormonas tan agresivo como las mujeres. Y como las hormonas nos ayudan a tener un metabolismo correcto, regular metabolismo, no me permite engordar, me ayuda a tener una elasticidad correcta, el hombre lo tiene, la mujer disminuye, entonces por eso la mujer corre más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Es por eso que ustedes ven que las varices, un ejemplo, de 10 pacientes de varices, 9 son mujeres y 1 es hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo el proceso que les acabo de mencionar. Todo tiene un porqué. ¿Sí? Todos nosotros vemos de que es que ¿por qué solo los hombres? Es que ¿por qué solo las mujeres? Es porque sabemos, estamos viendo el por qué se da eso. ¿Sí? Los síntomas, todo lo que les habíamos mencionado hace un momento. Lo más común, o sea, lo que ustedes y estamos comúnmente a relacionar con una menopausia o con algo que ya se está acercando a la menopausia, son los calores, los sofocos, eh, la irritabilidad, el cambio de humor, ¿sí? El sueño, el cansancio, el no poder descansar bien, la ansiedad. A ver, hay mujeres que les aumenta el deseo de alimentarse ya que no tienen el metabolismo que está regulando y continuamos alimentándonos, comienzan a subir de peso, ¿sí? Entonces es por eso. Recordemos que no tenemos que esperar a que haya la sintomatología o la enfermedad. Siempre vamos direccionando que cuando ya sabemos que tenemos que ir, cuando nosotros ya sabemos que tienen que haber consultas de prevención, no solo de curar, tenemos que aconsejar a que haya ese control rutinario. No esperemos de que solo yo voy a la ginecóloga o solo yo voy al médico. ¿Para qué? Para que me diga qué hacer cuando yo ya tengo la enfermedad. Tengo que prevenir.
cada 6 meses, cada 3 meses, cada que me diga el médico me voy a hacer mis control para ver cómo estoy. Ustedes han visto que los cánceres se han prevenido mucho porque se les aconseja el papá Nicolau cada 6 meses o cada año para detectar que en el cuello del útero, que es uno de los cánceres más comunes y que más se da en Latinoamérica por el virus del papiloma humano, se detecte pronto y si ya lo detectamos, hasta luego útero, ¿sí? O hasta luego lo que sea, ¿sí? Infección, cualquier tipo de cosa, ¿sí? Entonces, esa es la idea, prevenir, no llegar recién a la causa, recién a la enfermedad y decir, bueno, vamos a ver qué hacer cuando ya está, ¿sí? La atrofia vulvovaginal. Aquí tenemos un ejemplo como tal, ¿no? Lo que les decía. Antes de la menopausia, mire cómo se encuentra, grande, bien formadito, el útero normal, hay una irrigación correcta, se ve una muy buena circulación, las paredes están elásticas, porque sí existe la cantidad correcta de hormonas, existe una elasticidad normal, sí, porque tenemos hormonas suficientes. Pero ¿qué pasa cuando disminuye? Miren el tamaño, la diferencia se encoge y se retrae, se atrofia como tal, porque ya no tiene una circulación adecuada. Miren la diferencia como tal, ¿sí? De esa vascularización, mire cómo se pierde, ¿sí? Entonces, por eso, no olvidarnos el por qué se dan las cosas, el por qué si yo tengo una compañera, amiga, vecina, familia, de que tiene 40 años y ya está empezando a tener problemas en su dignidad, empezando a tener problemas su irritabilidad, su carácter, yo tengo que ir aconsejando de manera muy profesional, de manera muy tina, el aconsejar visitar a un profesional porque puede que esté entrando en un periodo de la premenopausia, menopausia, ¿sí? Y debe hacerse un control para evitar cualquier complicación posterior, ¿no? Y hasta tener un buen sistema de confort, que ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una atrofia vaginal? Cuando hay un daño como tal en su forma correcta, ¿sí? Todo lo que les venía hablando, infecciones comunes, ¿sí? Frecuencia del orinar, yo ya no puedo retener normalmente la orina, voy a disminuir, porque ya hay una elasticidad, yo ya no hay una circulación correcta, el esfínter más fácilmente, que es el músculo que contiene la orina dentro de la vejiga, puede dañarse, lastimarse y no lo voy a controlar. Luego correa, que es secreciones como tal en el conducto vaginal o en la parte de todo lo que es la vagina, prurito que es picazón, disconfort, la mujer no se va a sentir bien como tal, ¿sí? La sequedad y el sangrado. Recordemos que no podemos mezclar el sangrado con la leucocitosis. Si yo ya veo una característica diferente a una menstruación normal, hay que visitar al médico porque algo puede estar pasando, ¿sí? Función sexual, lo que yo les venía hablando anteriormente, ¿sí? La idea no es cesar la función sexual, ni la actividad sexual. La idea es buscar un confort para que no haya lesión, para que no haya daño. Sí, va a disminuir el líbido, va a disminuir la facilidad, se podría decir así, del acto sexual, pero se puede ir acompañado con más cosas. En el video lo escuchamos. Ya, por lo general, no se trata de, bueno, viene y tome la hormona que le está haciendo falta. Se hace un estudio para ver qué está pasando. Porque a veces sucede de que las mujeres sí tienen una elasticidad correcta, tienen normalmente una elasticidad, pero lo que causa es la disminución del líbido. Entonces se puede hacer otra cosa. Se puede ir direccionando a otro tipo de terapia. O tienen el líbido normal, tienen elasticidad, pero hay sequedad. Sí, entonces se va direccionando lo que les venía hablando con los lubricantes para no lesionar, entre otro tipo de cosas. ¿Sí? Ejemplo, cuando tenemos alteración del sueño. Si yo ya sé que la persona está con ansiedad, con esta irritabilidad, tengo que ir direccionando al descanso correcto, porque si hay una persona que no descansa, todo el día va a pasar mal. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno duerme bien, todo el día pasa mal, no cumple, no funciona, no realiza sus actividades correctamente, por más que quieran, no va a funcionar al 100%. Entonces voy direccionando para que sí lo tenga, ¿sí? Con pastillas, con ayuda, algo como tal, para el poder descansar. Algo de lo más común que también se da son problemas óseos, como tal, ¿sí? Las tasas anuales de pérdida de densidad mineral. ¿Por qué? Porque uno de los mayores productores de hormonas son los ovarios, son los causantes como tal principales de una buena función, pero cuando ya no tengo esa hormona correcta que ayuda a metabolizar mi alimento, que ayuda a sintetizar ciertas cosas de manera funcional, la alimentación que yo ingiera ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces, por eso es como un ejemplo el apoyo de un colágeno, el apoyo de
un calcio, el apoyo de vitaminas, entre otro tipo de cosas, ¿no? Lo que es más evidente es lo que les había mencionado hace un momento de los calores, sofoco y todo, y la parte de la piel. Ustedes tal vez se habrán dado cuenta que una mujer envejece bruscamente en corto tiempo, a diferencia de un hombre. El hombre envejece más lentamente, pero la mujer llega a cierta determinada edad y de golpe envejece bruscamente. Se mantiene joven, 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 hasta llegar a un punto donde de manera brusca envejece en un corto tiempo. La diferencia de un hombre que va envejeciendo según su tiempo, según, pero a corto plazo se va a envejecer. No es el mismo ritmo de la mujer. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa hormona que nos ayuda a la elasticidad de la piel, se va a ver directamente en la turgencia de la piel. Vamos a ver más arrugas, más delicamiento, más expresiones faciales, lo que estamos viendo aquí como tal, ¿no? Uno de los más comunes es el problema cardiovascular posterior o durante la menopausia. Así que mucho ojo con el cuidado como tal de una paciente que esté llegando o esté en el proceso de la menopausia, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en un proceso como tal ya de pubertad, cuando nosotros ya hablamos que está dentro de la etapa más curiosa, se podría decir, de la adolescencia como tal? La prevención. No nos olvidemos de eso, prevención y promoción, ¿sí? Ahí es cuando inicia la curiosidad ante todo, no solamente hablando del ámbito sexual, sino ante todo. Quiero probar drogas, quiero probar alcohol, quiero probar fiesta, quiero probar esto, lo otro. No dejemos a un lado, está bien aconsejar, pero está bien también controlar. No podemos decir que le vamos a controlar al 100%, a prohibir. Una cosa es controlar y otra cosa es prohibir. Controlar es vigilar, darle seguimiento, ¿sí? Pero prohibir, como dicen por ahí, mientras más prohíbo, más se da. Entonces, es más complejo. En esta parte de la enfermería, en la parte de la pubertad, es un proceso muy complejo porque uno dice, ni a mis hijos mismos los puedo controlar, peor voy a controlar a otra persona. Es muy complejo, pero existe, porque hay una parte de enfermería que siempre yo les he venido hablando de que existe esa confianza. ¿Ves? A veces somos un ente ajeno y nos confían. Un ejemplo, la parte de la pubertad, lo más común es lo que les nombro, la parte sexual, la parte de ingerir cosas que nunca han ingerido, como drogas, alcohol, entre otro tipo de cosas, y nuestro apoyo psicosocial como tal, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya viene la fantasía, la necesidad de conocer algo nuevo, de cualquier tipo, existe el daño como tal posterior, ¿no? Ya se va a sentir perjudicada cuando no se cometen actos sin pensar el qué va a pasar. Entonces, ¿qué viene? La planificación no familiar, sino la planificación, perdón, de hacer bien las cosas. Voy a realizar un acto sexual, métodos de barreras. No necesariamente por prevenir un embarazo, sino por prevenir enfermedades asociadas a todo eso. En el país, lastimosamente, tenemos una cultura muy vaga, pobre, de la educación sexual, ya sea en escuelas y colegios, pero de la parte de salud o de la parte del hogar que ustedes que están viendo es muy importante aconsejar e ir direccionado. Recordemos esto, no es solo para no tener hijos, ¿sí? No podemos prohibir, no podemos quitar, es imposible. Si alguien me dice, yo sí los puedo controlar, tal vez porque los encadenó en la casa o les prohibió la salida, pero de alguna manera toda la persona que tenga la necesidad o el pensar o la curiosidad va a buscar estrategias para llegar a ese punto que lo desea. Entonces la idea de nosotros es prevenir todo eso. Ahora, todo lo que se lleva parte de la salud extra, eso, claro, el ver que estén creciendo bien, el ver que no tengan una mala alteración en alguna enfermedad, que tengan un buen control. ¿Por qué? Porque si vamos a englobar la pubertad como tal, ahorita existe un alto índice de diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque no acostumbramos a inscribir a nuestros hijos a cualquier actividad extracurricular, nada del colegio, a que jueguen, a que tengan un deporte, a que vayan a la danza, a que les ingresen al baloncesto, natación, entre otro tipo de cosas. El gobierno da gratis, el municipio da gratis muchas cosas,
pero no, prefiero tener en la casa que vea televisión, juego videojuegos y solo salga cuando yo quiera, cuando yo pueda. Existe ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que tratar de direccionar para que no lleguen a tener una enfermedad, porque el ser sedentario, ¿sí? El ser solo estar en mi casa, el no hacer actividades, promueve a problemas cardiovasculares. Puede ser origen cardíaco como tal, o periférico que les venía hablando, ¿sí? Presión arterial alta, cardiomegalias, entre otro tipo de cosas. Daños en el metabolismo, porque como no queman energía, solo pasan en la casa, comienzan a retener depósitos de energía innecesaria. Se alimentan correctamente, pero nunca van y queman lo que necesitan, ¿sí? No tienen una circulación adecuada. Su desarrollo tiene que ser controlado, porque no es correcto que una niña de 11 años ya le salgan los senos de una manera grande, ¿sí? No es correcto que una niña de 9 años tenga una menstruación, ¿sí? No es correcto que un hombre de 10 años ya tenga algún tipo de secreción a través del pene. Y asuma él, porque como no conoce, que es una eyaculación, y a veces puede ser infección, por lo que sea, porque en la cama donde duerme estaba sucio, porque se estuvo manipulando, por lo que sea, ¿sí? De la misma manera la mujercita. No es correcto de que una niña de 9 años comience a tener secreciones de cualquier origen. Se está sentando en lugares inadecuados, está usando ropa sucia, no hay una buena higiene, entre otro tipo de cosas. No es solamente yo voy a esperar a que el adolescente o la adolescente, y en esta parte de la mujer netamente que estamos hablando, tenga alguna sintomatología para yo llevar. Es correcto para yo controlar, incluso si tiene 13 años, mide esto, pesa esto, ya estamos bien. Pero mide esto y pesa esto, algo está pasando, tal vez tiene un desorden hormonal, un desorden alimenticio, ¿sí? Entre otro tipo de cosas. Llego a la consulta y la persona tiene un índice de masa corporal superior a los 26 y es una persona, una adolescente de 12 años, le hago una biometría normal con hormonas como tal y las tiroides, las hormonas tiroides por los cielos. Entonces, perdón, por los pisos, con hipotiroidismo. Entonces, yo ya voy viendo de que haya esa persona ha subido de peso porque no tiene esa hormona. Algo está pasando. Vamos a ver su alimentación, vamos a ver su función, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Entonces, como siempre les he venido diciendo y siempre se va a repetir, no esperen a la enfermedad, prevénganla. La idea es eso, el control subsecuente para poder ver si hay un desarrollo correcto. Si yo le detecto que la persona, el niño, la niña, no está creciendo correctamente, ya tiene 13 años y debería medir tanto, hay que hacer esto, hay que llevarlo a deportes, si es que los padres son de estatura baja, no importa, hay que fomentar, esto le va a ayudar al crecimiento, le va a ayudar al desarrollo, este ejercicio ayuda a crecer, se ha visto evidencia científica que cada 10 niños, 9 se han desarrollado un poquito más de lo normal, gracias a, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la idea, ¿no? Porque nadie va a decir que, no, yo estoy bien conforme con mi talla y yo mido 1,50 m, un ejemplo, ¿no? Entonces, si hay la manera de ayudar para sentirse conforme con cualquier circunstancia, netamente hablando de un ejemplo como tal talla, nadie se va a sentir conforme pesando 100 kilos y yo debería pesar 90. Es algo malo, algo incorrecto, porque va a encadenar más enfermedad, ¿sí? El propósito de enfermería es eso, ¿no? Prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones como tal. Ahorita si estamos hablando de la parte de la reproducción, sería del embarazo como tal, ¿sí? Si ya nosotros estamos llegando a un proceso de embarazo, pues vamos a ver, disminución de molestias del embarazo. Si hablamos del cuidado de enfermería en la reproducción, no nos olvidemos de la planificación familiar para que si es un embarazo deseado, ¿sí? Tratar de que todo lo que se planificó previo salga bien al final. Y si no se planificó durante todo el embarazo, tratar de prevenir una complicación posterior, ¿no? No causar, no que llegue a tener una enfermedad con la buena alimentación, con los buenos cuidados. Recordemos que las diabetes gestacionales, así como las diabetes juveniles se están dando, las diabetes gestacionales son una de las que más se dan, e hipertensión. Y si nosotros tenemos embarazadas con esto, son embarazadas de riesgo. Y las embarazadas de riesgo, las embarazadas con estas enfermedades, van a tener complicaciones durante el parto, postparto, no necesariamente ellas, sino también los bebés, ¿sí? Los cuidados de enfermería en pacientes obstétricos son los que le habíamos mencionado hace un momento. Por favor, tener en mente que la idea es detectar
cualquier circunstancia para que no haya complicaciones posteriores. Hay que aconsejar, hay que sugerir, hay que prácticamente darle persecución a los controles subsecuentes, porque no podemos dejar de que exista uno, ya que justo en uno de esos controles se pueden diagnosticar muchas cosas y prevenir todo el daño, ¿sí? Todo, aquí entra, engloba todo, signos vitales, valoración cefalocaudal, valoración con las biometrías, exámenes de eco, todo se tiene que hacer. Y si alguien dice, no, es que no me gusta cómo me están atendiendo, listo, no hay problema, pero tenemos que aconsejar que en algún lado la sigan llevando a ser atendida. Tenemos que, ya, listo, no le gusta aquí, cuando tiene que sacar turno en otro lado, no amenazándole, no haciéndole tener miedo, sino prevenirle, siempre decirle, recuerde que si usted no se hace atender, las complicaciones posteriores son más graves, es mejor darse una atención subsecuente, entre otro tipo de cosas. Apoyo emocional y psicológico, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Lo que ya hemos venido hablando en todas las partes de las actividades durante el parto como tal, ¿sí? Los cuidados del bebé también hemos mencionado, como las valoraciones de Apgar, cuando ya nacen, en todas las situaciones, ¿sí? Lo del climaterio. Hay una parte muy importante aquí de todo lo que venimos hablando. Si nosotros sabemos que tenemos pacientes que han venido con problemas, se podría decir, de irritabilidad, de carácter, porque ya inician su proceso climatérico como tal, la menopausia, es muy importante el apoyo psicológico, ¿sí? No todos lo van a tomar de manera correcta. Hay muchas personas que lo toman a mal, como yo les decía, ya estamos tan acostumbrados a escuchar el término o el comentario incorrecto de, es que ya estás en la menopausia, ya estás vieja, se va asociando mucho al término de la vida, cuando no es así. Es un inicio de un proceso como tal. Todo continúa, solo que hay que seguir con las indicaciones médicas y con la vigilancia para no tener complicaciones. Nadie se va a morir por una menopausia. Nadie se va a complicar a menos de que sea bien tratada y bien cuidada, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy importante esa parte psicológica, ese apoyo emocional. Creo que si yo le doy un apoyo emocional correcto a alguien, yo induzco a que esa persona se haga atender, esa persona quiera conocer, quiera saber, quiera tener una buena alimentación, quiera también tener una mejor actividad de ejercicio, porque ya no voy a tener una elasticidad correcta, me voy a alimentar correcto para que tenga una buena resistencia física, voy a averiguar sobre la educación sexual porque yo soy sexualmente activa todavía, mi esposo todavía, o mi esposa, necesito en ese momento yo saber cómo yo puedo llevar mi confort hacia ese lugar, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un apoyo emocional, todo lo demás es más fácil, pero cuando no hay un apoyo emocional, existe gran barrera para poder yo avanzar ante todo esto, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de esa parte tan importante y tan macro, tan grande, porque es como la puerta de entrada ante toda situación, ¿sí? Yo tengo eso, yo puedo decir, verás que te tienes que hacer el Papá Nicolau. Incluso ustedes ven aquí, ustedes le pronuncian a un varón adulto de mayor de 50 años, ¿para qué sirve el Papá Nicolau? No le van a decir para qué es, no saben ni qué es. Y si ustedes le preguntan por qué no se lo han hecho, han dicho es que no me lo han pedido. Y no saben que eso es netamente de la mujer. En cambio, si ustedes van a preguntarle a una mujer, de cada 10 mujeres, 9 saben para qué sirve el Papá Nicolau. Pero de cada 10 mujeres, se lo hacen 3 o se lo hacen 2, como lo indica la normativa. Entonces nosotros tenemos que ser parte del empuje de que yo he iniciado mi actividad sexual a los 18 años, 20, lo que sea. Listo, yo tengo que ver el control con mi médico, ya sea ginecólogo, obstetriz, lo que sea, pero ellos, los especialistas, van a decirme, listo, usted por su edad va a hacerlo cada 6 meses. Por su actividad sexual lo va a hacer cada año. Por su daño que ha tenido, le encontramos hace tanto tiempo una enfermedad de transmisión sexual, lo vamos a hacer cada 6 meses sin falta. ¿Sí? Verá, Papá Nicolau encontramos de este tipo de cosas, tenemos que hacerlo nuevamente en 3 meses, repetir a ver qué está pasando. Porque eso es lo que nos va a prevenir es el cáncer. Y el cáncer, como ustedes han escuchado, lo saben, mata, es una enfermedad silenciosa que lo podemos prevenir simplemente haciendo controles constantes. Sí, hay muchas personas que lastimosamente el cáncer avanza de manera descomunal, agresivamente,
y a veces no se encuentran en la parte del Papá Nicolau, sino superior, pero por lo general ahí es donde de cada 10, 9 existe la evidencia sintomatológica que desde ahí inicia, entonces lo hemos detectado de manera pronto y no vamos a ver complicaciones si actuamos de manera inmediata, ¿sí? Entonces, todo esto que se habla es porque la consejería debe de existir, no necesariamente cuando yo vaya a trabajar recién voy a hacer algo. Todo se tiene que iniciar, ¿sí? En las actividades no farmacológicas que nosotros ya sabemos, ¿no? Buena, lo que les había mencionado hace un momento, buena dieta, buen ejercicio. Existen ciertos alimentos que estimulan ciertas enfermedades, entonces tenemos que tratar de disminuir las dosis como tal, ¿no? Prevención de la osteoporosis, siempre ver en qué cantidad yo estoy produciendo mis calcios, mis hormonas, mi colágeno para yo poder ir direccionando como un apoyo. No es que yo tengo 40 años, voy a comprarme colágeno y me voy a tomar. Tengo que ver en qué condiciones estoy, porque a veces están bien y no lo necesitan todavía. Y la idea es una buena alimentación antes de un apoyo como tal. ¿Sí? Listo, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que tengan que les haya quedado duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí se entiende o no se entiende? Todo claro, Liz, por mi parte. Ojalá sea así, por favor, no se olviden. Leerán, por favor, lo que tienen en las plataformas. Recuerden, ahorita justo estaba calificando las tareas de otro grupo que terminé recién. No se olviden que se califica todo. Carátula, presentación, tipo de letra. No es copiar y pegar cualquier cosa que se encuentre en internet. Por favor, si tienen dudas de las tareas, tienen mi contacto. Si quieren, antes de subir, me envían, yo verifico. Yo no tengo ningún problema en eso, pero por favor, hagan las cosas bien para que tengan una buena nota y las tareas no les disminuyan sus notas, porque a veces tienen cero porque no suben, las suben mal o por ende la han hecho de manera incorrecta. ¿Sí? Eso es todo por Ok, hoy, jóvenes. Si no tienen ninguna pregunta, Minerva iba a decir algo. no, estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo las tareas sobre, ¿sí me escucha? Sí, sí, lo escuché. Sobre, ya, sobre que podríamos mandarle fotos a ustedes si estábamos bien o no. Eso es de gran ayuda. Gracias. Envíenme nomás, yo, no, yo les pero traten de hacerlo pronto para que, ejemplo, tengan que subir el 30, envíenme el 29 para yo revisar y que tengan tiempo de corregir pronto, ¿sí? De Gracias. acuerdo. Ya listo. Entonces eso es todo, jóvenes. Una buena noche y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Mira, Gracias. gracias.